de cooperación que afectan a todas las administraciones públicas. No siempre que hay un acuerdo, no siempre que hay una forma pactada de actuar, hay un convenio en sentido formal. Convenio en sentido formal es algo más, es un acuerdo formal, digamos como si fuera un contrato, ¿no?, entre partes. Es un acuerdo formal en el cual se delimitan obligaciones, derechos y deberes entre dos administraciones públicas. Pues bien, cuando esto existe, cuando tenemos un convenio en sentido formal, el convenio es vinculante porque lo dice la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en varios preceptos, que están en el artículo 49, que es en los que se habla de diversas formas, se habla del cumplimiento de los convenios. Por tanto, en principio, los convenios, cuando lo son, en sentido formal, vinculan y contienen obligaciones, y las obligaciones son exigibles, y no solo son exigibles interadministrativamente, sino que también son exigibles ante los tribunales, mediante, como hemos visto, posibles recursos contenciosos ante los tribunales. Bueno, ¿qué se puede pedir ante el órgano judicial? Se puede pedir, dependiendo qué es lo que estemos impugnando, si la decisión del consejero o simplemente el incumplimiento, el no pago, pues podemos pedir, si estamos impugnando la decisión del consejero, la anulación y el pleno restablecimiento de la situación jurídica alterada, o podemos, si lo que estamos impugnando es el simple incumplimiento, es decir, la inactividad de la Administración, conforme al artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa que veíamos antes, en ese caso pedimos la condena al cumplimiento. Es decir, ahí lo que es la sentencia no anularía nada, sino que contendría una condena a pagar la cantidad debida. ¿Veis cómo, dependiendo de qué es lo que estemos impugnando, así también la pretensión y la condena, la pretensión procesal y la condena puede cambiar? Bueno, pero en ambos casos la cuestión sería, bueno, ¿y cuánto es lo que puede dar el tribunal cuando estima el recurso y, por tanto, condena judicialmente? ¿Cuánto es lo que puede dar? Bueno, esto es más complejo de lo que parece, es más debatido, porque lo primero es que sabemos que los jueces están vinculados a la tutela judicial efectiva, al derecho y principio constitucional, al derecho fundamental y principio constitucional de tutela judicial efectiva. Por tanto, un tribunal, la sala de lo contencioso, tiene que dar suficiente justicia como para satisfacer el derecho que, en este caso, una administración pública, que también es titular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tiene que satisfacer las necesidades de justicia que han obtenido respuesta por parte del tribunal. Por tanto, tiene que haber suficiente justicia. ¿Pero cuánto es esta tutela? ¿Hasta dónde llega esta tutela? Bueno, esto es difícil porque aquí lo que está en juego, al final, es también un conflicto entre poderes. Hay que restablecer un poco el equilibrio entre poderes. ¿Por qué? Porque, fijaos, como en el caso lo que decíamos, es que la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid no contiene una partida presupuestaria para pagar el gasto debido por el convenio al Ayuntamiento de Tres Cantos. Bueno, si no tiene el presupuesto, que es una ley que aprueba la Asamblea de Madrid, si el presupuesto de la Comunidad de Madrid no tiene dinero, ninguna autoridad pública, ningún órgano, ningún consejero puede ordenar un pago que no está previsto presupuestariamente, que no tiene autorización, crédito presupuestario. Eso es el elemental principio de legalidad presupuestaria, es decir, solo se pueden ordenar pagos cuando hay previa previsión, crédito en la ley anual de presupuestos. Por tanto, si el juez, si la sala de lo contencioso administrativo obligara a pagar al consejero, aun no habiendo crédito presupuestario, le estaría obligando a hacer algo ilegal, porque el consejero no puede acordar pagos sin previo crédito presupuestario. Bueno, y esto nos plantearía un problema gordo, un problema grave de conflicto entre poderes. Es decir, cómo un juez, cómo una sala de lo contencioso va a obligar a un consejero a incumplir la ley presupuestaria en este caso. Bueno, normalmente los problemas no se solucionan tan a lo bruto, sino con un cierto posibilismo, que es, bueno, vamos a excluir la posibilidad de que verdaderamente yo te pueda obligar a que hagas algo ilegal, pero sí la sentencia puede obligar a hacer todo lo posible, todo lo necesario para que efectivamente exista ese crédito presupuestario con el que después poder pagar a la administración, al ayuntamiento. Por ejemplo, obligando a incluir en el siguiente proyecto de presupuestos, obligando a incluir
una partida presupuestaria para esto, es decir, obligando al gobierno, al consejero, en el proceso de elaboración del presupuesto, a que llegue a la Asamblea de Madrid con una partida específica para poder pagar la indemnización. O simplemente condenando a hacer todo lo debido, que puede ser la modificación de otro crédito presupuestario, etcétera, etcétera, a hacer aquello que sea necesario para, conforme a la ley, cumplir con las obligaciones debidas por el convenio. Es decir, ya se ocupará la sentencia de condenar a algo